Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vamos a predicar bajo el tema pastoreados por su voluntad. Y yo quiero comenzar en esta tarde hablando de 3 árboles. A lo mejor usted ha escuchado esta anécdota, pero había una vez en la cumbre de una montaña 3 pequeños árboles, soñando acerca de lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes. El primer arbolito miró a las estrellas y dijo: yo quiero guardar tesoros, quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo. El segundo arbolito miró un pequeño arroyo en curso al océano y dijo: yo quiero viajar a través de aguas temibles y llevar reyes poderosos sobre mí. Seré el barco más importante del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle que estaba debajo de la montaña y vio hombres y mujeres trabajando en un pueblo y dijo: yo no quiero irme de la cima de la montaña. Nunca quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, eleven su mirada al cielo y piensen en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo. Los años pasaron, llovió, el sol brilló, los pequeños árboles crecieron alto. Y un día 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador ve el primer árbol y dijo: ¿qué árbol tan hermoso es este? Y con la fuerza de su hacha el primer árbol cayó. Ahora me convertirán en un hermoso baúl, deberé contener los tesoros más maravillosos del mundo, dijo el arbolito. El segundo leñador miró el segundo árbol y dijo: este árbol es muy fuerte, es perfecto para mí. Y con su hacha el segundo árbol también cayó. Ahora navegaré en aguas temibles, pensó el segundo árbol. Seré un barco imponente para reyes temidos y poderosos. El tercer árbol sintió su corazón sufrir cuando el último leñador lo miró. Se enderezó apuntando ferozmente al cielo, pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo: va, cualquier árbol es bueno para mí. Y con su hacha el tercer árbol cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó a su carpintería, pero el carpintero lo convirtió en una caja de alimento para animales. Lejos del sueño, ¿verdad? Aquel árbol hermoso no fue cubierto de oro ni llenado de tesoros, sino que fue cubierto con polvo de cortadura, llenado con alimento para animales de granjas hambrientos. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó al carpintero. Y cuando lo llevó cerca de un embarcadero, pero ningún barco imponente fue construido en ese. En lugar de eso, aquel árbol fuerte fue cortado y convertido en un simple bote de pesca. Era demasiado chico y débil para navegar en el océano, ni siquiera en un río, y fue llevado a un pequeño lago. El tercer árbol estaba confundido cuando el leñador lo cortó para hacer tablas fuertes y lo abandonó en un almacén de madera. ¿Qué estará pensando?, fue lo que se preguntó el árbol. Yo todo lo que quería era quedarme en la cumbre de la montaña para estar más cerca de Dios. Muchos días y noches pasaron, los tres árboles ya casi habían olvidado sus sueños.
Pero una noche una luz de estrella dorada alumbró el primer árbol cuando una joven mujer puso a su hijo recién nacido en la caja de alimento. Yo quisiera haberle podido hacer una cuna al bebé, decía aquella mujer a su esposo. La madre apretó su mano y sonrió mientras la luz de la estrella alumbraba la madera suave y fuerte de la cuna. Y la mujer dijo: este pesebre es hermoso. Y de repente el primer árbol supo que contenía el tesoro más grande del mundo. Una tarde un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca. El viajero se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente hacia adentro del lago. De pronto una impresionante y aterradora tormenta comenzó a soplar y aquel pequeño árbol se llenó de temor. Él sabía que no tenía la fuerza para llevar a todos esos pasajeros a la orilla a salvo con ese viento y con esa lluvia. El hombre cansado se levantó y alzando su mano dijo: calma. Y la tormenta se detuvo tan rápido como comenzó. Y de repente el segundo árbol supo que él llevaba navegando al Rey del cielo y de la tierra. Y un viernes en la mañana el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas fueron tomadas de aquel almacén de madera olvidado. Se asustó al ser llevado entre una impresionante multitud de personas enfurecidas. Se llenó de temor cuando unos soldados clavaban las manos de un hombre en su madera. Se sintió feo, áspero y cruel. Pero el domingo siguiente por la mañana, cuando el sol brilló y la tierra tembló con júbilo debajo de su madera, el tercer árbol supo que el amor de Dios había cambiado todo. Esto hizo que el árbol se sintiera fuerte, y cada vez que la gente pensara en el tercer árbol, ellos pensarían en Dios. Ellos pensarían en Dios. Eso era mucho mejor que ser el árbol más alto del mundo. ¡Aleluya! Yo no sé si tú soñaste un día con ser lo que Dios pensó que iba a hacer de ti. Pero como madera un día nosotros crecimos y llegó el tiempo en que el Señor, como buen jardinero, empezó a podar y a quitarnos de los lugares donde pensábamos que siempre íbamos a permanecer porque nos iba bien. Porque llega el momento de hacernos útiles en las manos del Señor. Igual que estos árboles, amados, ellos soñaban cada uno con ser. Y quizás en su juventud usted soñó o sueña: quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser maestro, quiero ser policía. Pero muchas veces la voluntad de Dios dista bastante de lo que es la nuestra. Y no sabemos a los lugares a los cuales el Señor nos quiere llevar. Y no conocemos los pasos que el Señor. Y no sabemos a qué almacén podemos ser tirados y olvidados. Pero en esta tarde yo quiero que usted medite en lo siguiente. No importa cuántos años usted tenga en el Evangelio, si son demasiados o si son muy pocos, déjate pastorear por la voluntad de Dios. Déjate pastorear por la voluntad de Dios. Un carpintero sabe para qué objeto es mejor cada tipo de madera. Cuando ve una madera, un carpintero dice: con esto una mesa me vendría bien, o con esto un barco sería perfecto. Y el que conoce y tiene el expertise sobre un área puede definir mejor para qué sirve. Si usted ve la madera y usted no sabe de madera, seguramente usted trata de hacer con madera prensada una mesa para comer y se da cuenta que el primer día en que se derramó el vaso de agua, la mesa dejó de ser hermosa.
Desde esa misma perspectiva nosotros pensamos que estamos mejor en este lugar o en aquel lugar, o que nuestro rendimiento es mejor en esta posición. Pero usted sabe que solamente el carpintero, solamente el que te conoce, solamente aquel que te diseñó, sabe en qué lugar tú encajas perfectamente. Aleluya. Pedro decía que el Señor mismo los perfeccione. Y es interesante cuando usted mira ese capítulo que ahorita al final vamos a mirar, porque Pedro en ese momento era un pastor ya anciano, ya había sido perfeccionado. Y en este contexto bíblico que leímos para el sermón, el pastor que está en este contexto bíblico es Moisés. Y Moisés probablemente nunca pensó que él iba a ser el pastor del pueblo de Israel, y mucho menos en el desierto, sin un templo fijo. Usted lleva años quizás de renta en renta. Le voy a consolar. Moisés estuvo 40 años en el desierto, de lugar en lugar. Eso no desacreditaba la obra de Dios. Eso no hacía la obra de Dios menos, porque algo Dios estaba haciendo. A lo mejor usted tiene toda la intención, toda la pasión, y pone todos sus esfuerzos humanos en decidir, en hacer, porque usted entiende, esta es la mejor forma, darle estabilidad a una congregación. ¿Qué piensa el carpintero? Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué tus planes humanos no se han cumplido? Es algo que solamente Dios sabe. Déjate pastorear por su voluntad. Y Moisés empieza, gloria al Señor, a un tiempo de perfeccionarse. Criado en Egipto, conociendo las costumbres de Egipto, gloria al nombre del Señor. Y renunciando a las riquezas de Egipto, porque dentro de su corazón se empezó a despertar un amor demasiado profundo por ese pueblo que era su pueblo, porque él sabía que su sangre pertenecía a esa gente que estaba siendo esclava, a esa gente que eran también sus hermanos. Y un momento su corazón se vio en entredicho entre lo bueno que ofrece el mundo y lo que estoy sintiendo en el corazón. Y cuántas veces en el llamado tu corazón se ve en el dilema de todo lo bueno que me puede ofrecer el mundo, de todas las alternativas que yo tengo para invertir mi vida, pero en tu corazón arde el Espíritu de Dios, en tu corazón arde el deseo de servirle, en tu corazón arde, aleluya, la pasión por Dios que no puedes apagar. Y ves que por más que tú quieras, tu corazón late por el Señor. Y Moisés no conocía por experiencia personal el Dios de los hebreos, pero había escuchado lo que decía su mamá acerca del Dios que los iba a libertar. Pero Moisés trató en su voluntad humana de corregir el problema que estaba sucediendo. Moisés en su voluntad humana quiso reparar el daño de Israel, matando a aquel egipcio, tratándole de hacer justicia a su hermano israelita. Eso le provoca que tenga que huir. Y tal parece que la misión de Dios fracasa cuando Moisés huye. Usted dirá, ¿no era más fácil desde Egipto? ¿No era más fácil con todos los conocimientos de príncipe? ¿No era más fácil con todos los conocimientos de administración? Porque Moisés había recibido lo mejor de la educación. Era criado en el palacio de Egipto. Pero Dios no usa los métodos humanos ni los mecanismos humanos para hacer su voluntad. Dios usa los suyos. Aunque usted no los entienda, Dios usa sus propios mecanismos para hacer su voluntad. Y parece que como aquel árbol que se sintió abandonado en un almacén, Moisés se pierde en el desierto. ¿Sabes cuántos años estuvo Moisés o estuvo Dios perfeccionando a Moisés? 80 años. Los 40 que vivió en Egipto y los 40 que está en el desierto de Madián, pastoreando ovejas y empezando a encontrarse
con el Dios de Israel. Yo estoy muy viejo para esto, alguien dirá. Es que usted y yo no conocemos los planes del Señor ni la obra del Señor. Es que usted y yo pensamos que en nuestra humanidad lo que va a ser mejor es esto, pero Dios es tan diferente, amado. Y el Señor toma a Moisés 40 años en Egipto y le enseña unas cosas que necesitaba, y luego lo aparta 40 años en el desierto. Egipto no sabía de Moisés, sus hermanos no sabían de él. Pero mientras está allí apartado, abandonado, que nadie sabe de él, Dios empieza a revelársele a su siervo. Dios empieza a revelarle y empieza de momento aquella zarza a arder. Y Moisés se quita los zapatos porque dice, hay algo aquí tan diferente. La voz de Dios le dice, quítate el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. Y se desprende Moisés de lo último que le quedaba de Egipto, sus sandalias, dicen. Y se desprende de ellas y allí empieza a tener una experiencia con Dios. Y Dios empieza a hablarle a Moisés. ¿Usted sabe lo que es estar 80 años preparándose para el ministerio? Nos parece demasiado. Y Pedro dijo, y el Señor de toda gracia, Él mismo os perfeccione. Hay gente que a Dios le toma un año perfeccionarlos y los pone en la obra. Hay gente, y digo a Dios, no porque Dios requiera un esfuerzo de más, sino porque esa persona requiere más tiempo. Pero el que Dios quiera preparar en un año, gloria a Dios. El que Dios necesite 80 años para perfeccionarlo, gloria a Dios. Lo importante es que la obra se va a perfeccionar. Y aquella obra que el Señor va perfeccionando en el desierto a los 80 años, entonces vuelve a Egipto a tomar aquel pueblo para llevarlo por el desierto. Empieza a ver Moisés una manifestación de Dios tan fuerte. Cuando él está en la zarza ardiendo antes de ir por el pueblo, dice la Biblia que el Señor le dice, ¿qué tú tienes en tu mano? Y Moisés le dice, tengo una vara. Y el Señor le dice, tírala. Y la vara se convirtió en una serpiente y dice que lo perseguía. Eso pasa con el llamado cuando tú intentas abandonarlo. La pasión te persigue, el llamado de Dios te persigue, la voz de Dios te persigue. Veníamos hablando en el carro con el obispo Sabana y en esa conversación decíamos, es que el ministerio no es como un gabán que tú te quitas. Porque usted puede salir del culto y usted se puede quitar su gabán, pero tu pastorado no se acabó ahí, tu llamado no se acabó ahí. Gloria al nombre del Señor. Y el llamado no es algo de lo que tú puedas huir, porque el llamado te va a perseguir. No importa cuántas veces tú digas, Señor, no voy. No importa cuántas veces tú trates de huir. La realidad es que el llamado de Dios nos persigue. Y le dice, mete tu mano en tu seno. Y aquella mano se convierte en una mano. Y sácala y ve aquella mano leprosa, vuelve a meter. Y ve como la gracia y la misericordia y el poder del Señor le sana. Y empieza a ver una serie de milagros poderosos. Y le dijo, yo te estoy mandando, ve y haz las señales que yo te voy a decir en Egipto. A través de aquella vara, Moisés empieza en obediencia en cada paso a lo que Dios le dice, a hacer milagros para que Egipto dejara salir a Israel. Y con aquella vara, aquellas aguas se convierten en sangre. Y con aquella vara suceden tantas cosas. Y el pueblo sale de Egipto. Y el pueblo sale al desierto. Y aquella generación que había visto cómo Dios hizo el milagro de aquellas 10 grandes plagas, cuando está frente al mar empieza a quejarse contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste? No siempre las voces que tú vas a escuchar son de agradecimiento.
No siempre lo que tú vas a escuchar es: qué bien lo hiciste. No siempre las voces van a ser agradables. Eso no significa que tu trabajo haya sido en vano. Eso no significa que no te hayas movido en obediencia. Eso no significa que el Espíritu Santo de Dios no esté contigo a tu lado. Eso no significa que hayas fracasado como pastor, que hayas fracasado como maestro, que hayas fracasado como líder o como predicador. Usted y yo no conocemos la profundidad de las obras del Señor. Usted no sabe cada palabra que usted dice, cómo Dios la lleva a un corazón específico y transforma desde lo más profundo, y cómo una misma palabra hace una transformación en cada persona, porque no es obra de los hombres, eso es obra de Dios. Y Moisés empieza a pastorear este pueblo que no conoce a Dios. Moisés lo conoció 40 años sirviendo. Usted dirá: ¿conoció a Dios sirviendo? Sí. Usted no sabe que un hijo criado en un palacio suele ser un hijo malcriado, porque todo lo tiene a la mano. Y Moisés, usted dirá: es que Dios no le había hablado hasta... Ajá. Y el servicio no es voz de Dios. Y el desprenderse de las comodidades, no hay voz de Dios ahí. Y esos espacios en los que parece que en la humanidad y el universo entero nos ha abandonado, no hay voz de Dios ahí. Porque a veces el sentimiento de abandono es más grande que la fe que debe cubrirte de que el Señor dijo: y yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Y cuando Moisés está abandonado, el Señor lo está desprendiendo de la riqueza. El Señor lo está desprendiendo de que todo se lo traían a la mano. El Señor lo está enseñando a ganar todo con el sudor de su frente. El Señor le está haciendo pasar trabajo con las ovejas. Allá se encuentra con el suegro, y el suegro empieza a aconsejarlo y a enseñarlo. No había voz de Dios ahí. Es una voz muchas veces imperceptible, pero es una voz. Y es un plan del Señor que va perfeccionando a Moisés. Moisés que era impulsivo, Moisés que mató a alguien, Moisés que no estaba completo, Moisés que no era perfecto. Cualquiera diría: este hombre no puede ser el que Dios escogió. Cualquiera diría: este hombre no puede ser el libertador de Egipto. Este hombre no sabe ni hablar, es tartamudo. ¿Por qué Dios lo va a escoger a él? Quizás porque tú quieres que te escoja a ti, pero solamente el carpintero sabe en qué lugar de su casa te va a utilizar. Que mucho ponemos la confianza en los hombres. Y yo le voy a decir algo con todo respeto, amado. Yo desconozco totalmente los procesos de esta asamblea ni en dónde estamos. Pero sí conozco que en nuestra humanidad estos momentos de transiciones son difíciles. Sí, por experiencia sé que el pueblo entra en preocupación. Pero ¿cómo es posible que este sea la persona? Yo no sé, perdónenme, yo no sé. Pero sí conozco que empieza a haber preocupación cuando no es el príncipe de Egipto que todo el mundo desea. Cuando no es el príncipe de Egipto que sabe hablar bien. Cuando no es el príncipe de Egipto, todo el mundo se preocupa. Y este sabe dirigir. Tú no sabes que cuando Dios pone a una persona en una posición y en un ministerio, tú dices: es que no es capaz. Tú tienes toda la razón. Cuando Dios lo pone ahí, el Espíritu Santo empieza a cubrir. El Espíritu Santo empieza a dar sabiduría. El Espíritu Santo empieza a dar revelación. El Espíritu Santo empieza a dar don de ciencia. Esto es lo que vas a hacer, así te vas a mover. Estos son los planes. Y Dios empieza a revelar. Estos son los pasos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Déjale ese trabajo a Dios, porque Él sigue siendo el Señor de la obra. Déjate ser pastoreado por la voluntad de Dios. Aunque tú no la entiendas, aunque tú tengas temor, aunque no haya venido un príncipe de Egipto, Dios prepara
vara a Moisés. Y Dios le quita y le pone a Moisés lo que él quiere. Y sobre todo lo enseña a depender de él. Moisés dice: ¿por qué? Porque a mí yo no sé hablar, mándame con alguien por favor. Le dice: ok, te voy a poner el recurso que me estás pidiendo. Aarón va a ir contigo. Él va a hablar. Y usted dice: ¿en serio tiene que pastorear con un asistente? Sí. ¿Y si Dios lo quiere así? Y entonces empieza Moisés a pastorear el pueblo, a sacarlo de Egipto. Moisés lo saca. En el primer desafío, el pueblo empieza a quejarse. Nos hubieses dejado morir allí. ¿Cómo se te ocurre traernos a morir al desierto? Y Moisés, diferente a cualquier otro que hubiese estado allí, se detiene y le dice: Señor, ¿qué voy a hacer? Y Dios le dice: ¿qué tú tienes en tu mano? La vara. Levanta la vara. Con ella vas a dividir el mar. Con ella vas a dividir el mar. Aquella generación ve como aquel mar imponente se abre y ellos empiezan a pasar. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Yo me imagino que mientras están pasando, porque aún en los tiempos de gloria las voces van a llegar, aún en los tiempos buenos va a haber gente hablando. Yo estoy segura que mientras el pueblo estaba pasando, seguramente estaban asombrados, y permítame conjeturar, pero yo me imagino que también habían algunos, sobre todo los de atrás, diciendo: mira, vienen por ahí. Sobre todo los de atrás quizás dirían: hey, ajá, se abrió el mar y ahora tenemos la misma persecución. El enemigo sigue estando detrás. Y Dios entonces, cuando todo su pueblo termina de cruzar, qué importantes son los detalles de la Escritura. Es que Dios tiene unos tiempos tan perfectos. Y Dios cruza a su pueblo de una etapa a otra. Y cuando Él dice: se va a cerrar el mar, no importa lo que usted diga, el mar se va a cerrar. Déjate pastorear por su voluntad. Cuando Él lo abre, Él lo abre. Cuando Él lo cierra, no importa todas las gestiones que tú puedas estar haciendo, no importa el buen crédito que tú puedas tener. Cuando Dios cierra el mar, cuando Dios cierra puertas, Dios las cierra. No hay forma que tú las puedas abrir. Y el pueblo acaba de pasar, se cierra el mar y entonces el pueblo empieza a adorar a Dios y María empieza a cantar. Y cuando usted lee el cántico de María es algo extraordinario. Y el tiempo pasa un momento de gloria, el pueblo pasa una etapa de gloria. Y entonces después hay que seguir pastoreándolos en el desierto. Cuando los va a pastorear en el desierto, cuando manda a los espías y regresan, el pueblo no cree que es posible. Y el pueblo se empieza a quejar en el desierto. Dios le da alimento. Dios pone la columna de nube. Dios pone la columna de fuego. Y el pueblo se queja en el desierto. En un momento Dios le dice a aquel pastor: Moisés, yo los voy a quitar y te voy a dar un pueblo nuevo. Y Moisés le dice: no, Señor. Como dijo Jesús: a los que me diste, ninguno se perdió. Y Moisés le dice a Dios: no, Señor, aunque seas rebelde, aunque sean rebeldes, este es tu pueblo sobre el cual tú hablaste una palabra. Qué corazón tan hermoso. Definitivamente un corazón que ningún príncipe de Egipto iba a poder tener. Y entonces aquel pueblo llega el momento en que su rebelión es tanta. Su rebelión es tanta. Su queja es tanta. Y el Señor le dice a Moisés: ok, los voy a llevar a tierra de Canaán, pero esta generación va a morir en el desierto. Sus descendientes, ellos heredarán la tierra. ¿Sabes qué? Por 40 años Moisés ve morir a todos aquellos
que había sacado de Egipto. ¿Cuánta gente tú no ves morir desde el ministerio? ¿Cuánto no duele los que se quedan en el camino? ¿Cuánto no duele que sea la voluntad de Dios que otros no pasen a la tierra prometida? Y aquel corazón de pastor por 40 años vio aquella generación uno a uno morir. Pero había una generación que se estaba levantando. Había una generación que se estaba levantando. Esta generación no había visto lo que había pasado con el Mar Rojo. Quizás lo habían oído o estaban demasiado pequeños. Pero esa generación no vio aquellas 10 plagas, todo aquello que pasó. Esta generación no lo conocía. Aquella primera generación era la generación que había visto los milagros de Dios, que había visto la manifestación de Dios de una manera sobrenatural. Pero también había sido la generación que fue duramente castigada en Egipto, que sabía lo que era el dolor, que sabía lo que era la fatiga. De esa generación muere en el desierto, y en el desierto se va levantando entonces una generación que aprende a sembrar, gloria al Señor, que aprende a trabajar, que aprende a cargar, que aprende a moverse de un lugar a otro, pero con una vida chilling, como dicen los muchachos, con una vida tranquila. Y ellos empiezan a levantarse simplemente con la promesa de la tierra prometida y con el recuerdo de lo que Dios había dicho que sus padres les habían contado. Es esta la generación que enfrenta este escenario donde Moisés está. ¿Y sabe qué es lo impresionante? Que cuando llegan al desierto en el mes primero, óigame, ¿saben qué año estábamos? En el año 40, a punto de entrar a la tierra prometida. Ya van a entrar. Ya había muerto toda aquella otra generación. Y entonces esta generación llega en ese momento allí al desierto de Sin. Porque hay 2 episodios, le hago el paréntesis, usted lo estudia luego. Hay 2 episodios del agua de las rocas. En una primera ocasión, en otro desierto, no recuerdo su nombre, Dios le dice a Moisés: golpea la roca y va a salir agua de la peña. En este momento, en el desierto de Sin, esta es la otra generación. Esta generación, porque no había agua, se juntó contra Moisés y Aarón. ¿A quién se parece? A la generación de su padre. Y hablaron contra Moisés: ojalá hubiéramos muerto. ¿A qué se parece? A la queja de la primera generación cuando está frente al mar: ojalá hubiéramos muerto. ¿Por qué nos hiciste venir a este desierto para que muramos? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No hay ni siquiera agua para beber. ¿Usted sabe qué es frustrante? Terminar de pastorear una generación y que la que se levante sea peor. Así que si usted ha sentido frustraciones en el ministerio, Moisés también las sintió. Y cuando Moisés y Aarón están allí, la gloria de Jehová se aparece, porque entonces Moisés y Aarón salieron de delante de la congregación y se van a la puerta del tabernáculo. Aquí estamos, Señor. ¿Qué hacemos? Y cuando llegan allí frente a la puerta del tabernáculo de reunión, se postran sobre sus rostros y la gloria de Jehová aparece sobre ellos. Y el Señor le habla a Moisés y le dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias.
Así que cuando Moisés va delante del Señor, Dios le da instrucciones claras. Esto es lo que vas a hacer. Moisés entonces se va allá, gloria al Señor, aleluya, y reúnen a la congregación delante de la peña. El Señor le dijo, le vas a hablar a la peña. ¿Sabe qué? La generación anterior había visto cómo Dios usaba a Moisés a través de su vara. Esta generación no conocía todos los milagros que había visto la primera. Y en este momento Dios quería santificar su nombre y glorificarse de una manera particular. Y le dice a Moisés, esta vez no vas a golpear la peña. Vas a ir con tu vara, pero vas a hablarle a la peña. Gloria al nombre del Señor. Y Moisés se levantó y tomó la vara de delante de Jehová como Dios le dijo. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Dios no había dicho, y cuando estés delante de la peña, háblale a la congregación. Dios le había dicho a Moisés, y cuando estés delante de la peña, háblale a la peña. Pero Moisés, ¿sabe qué? Seguramente Dios sabía que ese no iba a ser el mejor momento para que Moisés hablara con la congregación. Así que Dios le dice, háblale a la peña. Es otro momento también de la vida de Moisés. Dios no lo está usando o en este momento como él estaba acostumbrado a través de la vara. En este momento Dios le dice, solo vas a hablar. Dios se quería manifestar de una forma muy particular a esta generación que todavía no lo conocía de la manera de la generación que había muerto. ¿Cuánto nos preocupa el cambio generacional? Un cambio que ciertamente no podemos ignorar, pero déjate pastorear por la voluntad del Señor. ¿Sabes qué? El pueblo, la primera generación adulta que sabía lo que era el trabajo, que sabía lo que era el levantarse y salir de Egipto, a esa generación Dios le proveyó agua. Pero ¿sabes qué? A la generación que se está levantando en el desierto, que no sabía lo que era la esclavitud, que no sabía muchas cosas como sus padres, también Dios para ellos quiso proveer. Es que el agua no es nuestra, la palabra no es nuestra, el evangelio no es nuestro, y en la voluntad del Señor está que este evangelio sea predicado a toda criatura. Toda criatura significa también esta generación que se levanta, que es diferente a tu generación. Aleluya. Y a veces nosotros quisiéramos pastorear la generación de hace 40 años atrás, porque usted le decía, ven a las 6 de la mañana que vamos a orar, y esa generación madrugaba y llegaba y oraba. Y a esta generación hay que invitarlo a las 9. Con todo el respeto y cariño a los jóvenes, para que lleguen a las 10. Y después de eso, darles 15 minutos de oración porque se sientan. Pero tú sabes qué, para ellos Dios provee agua también. Deja de estar luchando con tus propias fuerzas. No te pares y les digas, hijos rebeldes, son hijos de Dios también. Son hijos de Dios también. Son hijos de Dios también. Para ellos también Dios provee agua. ¿Y cómo Dios va a trabajar con ellos? Él sabe cómo lo va a hacer. ¿Usted sabe qué, amado? Moisés había perdido a María recientemente. Seguramente no estaba repuesto todavía de aquella pérdida. Significa que sus emociones y sus sentimientos estaban en un momento vulnerable. Encima de eso, en el ministerio se encuentra con una generación que ya había estado pastoreando por 40 años y que se levantó siendo rebelde. De momento el hombre y la mujer de Dios se mira y dice, Señor, ¿qué hice mal? Y escuché al obispo Márquez predicar no hace mucho en la iglesia y decía, el problema no es usted, el problema es la silla. Y a veces nos miramos y decimos, Dios mío, ¿pero qué yo hice? A lo mejor no he hecho nada. Es que estar en una posición pastoral, de junta, como administrador de la iglesia, de esto, esa silla tiene problemas. Siempre va a tener problemas. A lo mejor usted se mira y te dice, ¿qué yo hice? No eres tú, es la silla. Es la silla. Ahí está el hermano Samuel Caraballo, el obispo Caraballo. Los problemas se van a quedar en la silla.
Decimos en Puerto Rico, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El que anhela obispado buena cosa desea, dice la Escritura. Pero claro, hay un precio que pagar. Y Moisés estaba vulnerable y Moisés se airó con aquella generación que no entendía. Hay veces que nosotros quisiéramos que la gente tuviera unas experiencias con Dios, que crecieran, que maduraran. Y usted dice, pero es que llevo trabajando con esta persona tantos años y sigue igual. ¿Sabes que no le puedes golpear con la vara? ¿Qué dice Dios? Dale agua. Dale agua. Dale agua. Tu diálogo no es con ellos hoy. No es con ellos hoy. Tu voz no va a convencer a nadie de lo que tú quieres que suceda. Háblale a la peña. Háblale a la peña. Háblale a la peña. Háblale a la peña. Y usted sabe que la roca en la Escritura representa a Cristo. Y si usted mira otros capítulos del Nuevo Testamento, como 1 de Corintios, hace referencia a que la peña andaba con ellos. Pero ese es otro sermón. Pero lo importante es que el Señor le dice, vas a hablarle a la peña. Pero Moisés se levanta y le habla a la gente y le dice, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Si fuera una traducción puertorriqueña, diría, me tienen harto. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Aleluya. ¿Sabe lo extraordinario de Dios? Dios no estuvo de acuerdo con las palabras de Moisés. Dios no estuvo de acuerdo con la acción de Moisés. Moisés había desobedecido lo que Dios le había mandado hacer. Pero usted sabe que eso no impidió que de la peña saliera agua para la gente. Eso no impidió que el milagro sucediera. Eso no impidió que la obra de Dios continuara hacia adelante. Muchas veces en este camino nos vamos a equivocar, vamos a errar, quizás no vamos a tomar las mejores decisiones. Van a llegar momentos de vulnerabilidad en que quizás usted no hizo lo más correcto. Eso ciertamente va a traer consecuencias. Pero usted sabe que el fluir del Evangelio de Cristo, el fluir de la palabra, el mover de Dios no se va a detener, porque usted y yo hayamos faltado a Dios en algo. Él va a seguir haciendo lo que era determinado a hacer. Él va a glorificar su nombre. Y aunque Moisés hizo lo que Dios no le mandó a hacer, ¿sabes qué? Dios no abre el cielo en ese momento y le habla delante de la congregación y lo avergüenza, sino que Dios en su voluntad lo pastorea aparte. Usted no va a entender todas las decisiones de las personas que Dios pone en autoridad sobre usted, pero usted sabe que esas personas son pastoreadas por Dios. Esas personas tienen la gran responsabilidad de ver la gloria de Dios manifestarse, de ver la bendición de Dios fluir, pero también de dar cuentas a Dios de cada cosa, también de dar cuentas a Dios de cada palabra, también de dar cuentas a Dios sobre lo que hacen. Y usted sabe que es que esta obra del Señor es tan extraordinaria que para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres, Dios siempre permite una vulnerabilidad. Dios siempre permite un talón de Aquiles. Dios siempre permite que el hombre de Dios no sea perfecto. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de los hombres. Gloria al nombre del Señor. Nunca va a haber un príncipe de Egipto perfecto. Siempre van a haber hombres y mujeres, gloria al nombre del Señor, que hablan, que predican, que toman decisiones, que te pastorean y que luego se van al secreto de Dios a decirle, no sé si lo hice bien, ¿por qué no llamas a otro a que lo haga? ¿Por qué te empeñas en que yo continúe? Y a lo mejor delante de usted se paró y le dijo algo con firmeza y después se fue a llorar. Y después se fue a llorar.
En este momento de la vida de Moisés, Moisés deconstruye lo que era la misión de Dios en ese momento, que era santificar su nombre en esta nueva generación, haciendo un milagro solamente por una palabra para satisfacer su necesidad, pero no bajo la ira de Moisés. Cuídate de no operar bajo ira. Cuídate de no operar bajo ira. Muchas veces hasta en predicadores lo vemos, y voy a avanzar. Muchas veces hasta en predicadores lo vemos. No es que predican desde el celo de Dios, que es una cosa. Es que predican desde un espíritu de superioridad, de que yo tengo más relación con Dios que tú, y tú te resuelves con todo lo que yo voy a soltar aquí. Nunca predique de esa manera. Nunca te dirijas a la iglesia del Señor de esa forma. ¿Sabes por qué? Porque tú estás tratando con la iglesia del Señor. Usted sabe que a los esposos que están aquí, si alguien habla mal de su esposa o le habla mal a su esposa, usted va a reaccionar. Te va a decir: hey, esa es mi esposa, no le puedes hablar así. La iglesia es la esposa de Cristo. Tienes que tratarla como tal. Tienes que respetarla como tal. Tienes que honrarla como tal. No te pertenece para tú hacer con ella lo que tú quieras. Déjate pastorear por su voluntad. Así que en este momento Moisés termina de cumplir con la necesidad del pueblo, y atendiendo al pueblo, sale agua, el pueblo bebe, se tranquiliza, pero Dios habla con Moisés. Y parece severo lo que Dios le dice: porque no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra. Qué fuerte, qué difícil. Qué difícil que en este momento aquella actitud de Moisés de un segundo, arraigada a la incredulidad, porque dijo: os haremos salir agua. Aquella expresión distinta a lo que Dios había dicho le costó tanto a Moisés. La incredulidad tiene muchas formas, muchas maneras, y aquí Moisés también fue incrédulo, aunque en circunstancias diferentes. No confió en que Dios corrigiera al pueblo. Fíjese, él tenía la confianza de que iba a salir agua, pero en ese momento no confió en que Dios iba a corregir al pueblo, en que Dios iba a enseñar al pueblo. Y aquel segundo, aquella actuación precipitada en un momento de vulnerabilidad, le costó mucho a Moisés. No hizo lo que Dios le dijera. No fue un buen ejemplo en ese momento. No escuchó cuando Dios quería hacer algo diferente. Estaba molesto. Se atribuyó el mérito de la obra de Dios. Pensó que la obra de Dios quizás necesitaba algo más que una palabra. No necesita más que la palabra. Se dio a su ira personal, se dio a temer lo peor debido a la incredulidad y la falta de fe del pueblo de Dios. No recurrió a la fuerza de Dios para resistir hasta el final. Recurre a la fuerza de Dios para resistir. Y fue una mala ilustración de Cristo. Quizás en el Antiguo Testamento no veamos una historia tan instructiva como esta, que nos alerte como esta. Gloria al nombre del Señor. Pero usted sabe que la gracia de Dios era tan maravillosa. Sabe que Dios no humilla a su siervo delante del pueblo. Dios sigue supliendo para el pueblo. Y Dios trata con Moisés y le dice: ok, esta es la consecuencia. Tú no vas a entrar al pueblo a la tierra prometida. ¿Sabe que la Biblia nos habla en otros pasajes que Moisés le insistió a Dios para hacerlo cambiar de opinión sobre este asunto? Y Dios le dijo: no me hables más de eso. Es que nosotros servimos a un Dios que es justo, a un Dios que no tiene nenes lindos, tiene hombres y mujeres que cercanos a su corazón, que Dios ama y que Dios pastorea, que Dios ama y que Dios corrige, que Dios ama y que Dios guía. Gloria al nombre del Señor. Y cuando hablamos de pastorear, estamos hablando de que Dios cuida tiernamente a sus hijos.
Que Dios cuida tiernamente a sus hombres, a sus mujeres, a sus niños, a sus jóvenes, al que limpia el templo, al que pastorea, al que evangeliza, al que reparte tratados, al que tiene podcast, al que predica en YouTube. Dios de diferentes maneras se manifiesta y los bendice. Y Dios provee para hacer como Él quiera. Gloria al nombre del Señor. Así que Moisés pierde esa bendición de poder entrar con el pueblo a la tierra prometida, estando a un momento de entrar. Alabado el nombre del Señor. Ya casi. Pero cuando vamos a Deuteronomio 34, dice la Escritura que Moisés subió al monte Nebo, a la cumbre que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés. Qué hermoso, ¿sabes qué? Porque Dios le está ya diciendo los nombres. Ya le dice, esta es la tierra de Efraín, de Manasés. Yo no había entrado. Esta es la tierra, mira, esta es de Efraín, esta es de Manasés, esta es de Gad. Ajá. Qué lindo es el Señor. La vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla. Así que Dios, aleluya, permite que Moisés desde la montaña pueda contemplar aquello que por 40 años había estado persiguiendo, aquello que por 40 años había sido su rumbo, llegar a la tierra prometida. Y el Señor allí le muestra y le dice, mira, aquí está lo que yo prometí. No vas a entrar, pero mira, esta es la tierra. Gloria al nombre del Señor. Pero esa no es la única manifestación de gracia en esta historia, amado. ¿Sabe que luego de Moisés ver la tierra, su tiempo se terminó? Luego de Moisés ver la tierra, su tiempo se acabó. Y el Señor dijo, yo te voy a llevar conmigo. Mientras estuvo en el desierto, sus ojos no se nublaron, su mente no se nubló. Aleluya, Dios lo mantuvo de pie, Dios lo mantuvo sano para hacer lo que Dios le había enviado a hacer. Cuando se acabó el tiempo, Dios le dice, ahora tu mayor gloria, gloria al Señor, porque ya yo te he perfeccionado. Aleluya, gloria al Señor, ya yo te he afirmado como un gran general en Israel, para la historia y para la iglesia para siempre. Ya yo te he fortalecido para llegar hasta donde yo dije que tú ibas a llegar. Ahora, gloria al nombre del Señor, yo te establezco como un fundamento. Gloria al nombre del Señor, mío eres tú. Gloria al nombre del Señor. Y Dios toma a Moisés, aleluya, para sí lo entierra en un lugar que nadie conoce, lo entierra en un misterio que nadie sabe. Pero el infierno también sabía, porque contiende por el cuerpo de Moisés. Hay demasiada historia aquí, demasiada Biblia para estudiar. Pero Satanás contiende por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Dios lo hace así? Bueno, porque es que Moisés tenía que aparecer en la transfiguración muchos años después. Es porque se entiende que Él va a ser uno de los dos olivos. Entonces el cuerpo, Dios dijo cómo, Dios decidió cómo, Dios lo puso en algún lugar. Pero ¿sabes qué? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios pastorea a Moisés de tal manera, de acuerdo a su voluntad. Ese pastoreo de Dios no le permitió a Moisés entrar. Moisés quería entrar, gloria al Señor, pero se dejó cuidar por la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando estaba viendo desde allá la tierra prometida, no dijo, voy corriendo para allá, aunque tú no me hayas dicho. Se quedó sentado contemplando lo que Dios le dijo. Gloria al nombre del Señor, apreciando la promesa de Dios. Yo, aleluya, Dios le estaba diciendo, yo cumplí lo que prometí, yo cumplí lo que prometí, yo cumplí lo que prometí, yo cumplí lo que prometí. Y ahora te llevo conmigo. Y usted dirá, ¿qué severo fue el castigo? Se llama voluntad, justicia y soberanía del carácter de Dios. Mientras usted y yo desde las gradas lo miramos como un castigo, Dios está salvando a esa generación que se estaba levantando de idolatrar a Moisés, de idolatrar el cuerpo de Moisés.
No les dejó saber dónde estaba sepultado porque tampoco quería que ni aun su cuerpo lo metieran a la tierra prometida. En muchas ocasiones de nuestra vida la voluntad de Dios parece ser incomprensible. Pero déjate pastorear por su voluntad. Déjate cuidar por su voluntad. Déjate dirigir por su voluntad. Y Moisés es acogido en los brazos del Señor. Qué voluntad más hermosa y más perfecta que esa. Oiga, mi amado, no es ese realmente el fin de nosotros los creyentes. Gloria al nombre del Señor. Alguien diría, Moisés merecía un gran entierro, que todo el mundo lo reconociera como el gran libertador de Israel. Moisés merecía todos los lauros y todas las glorias. Gloria al Señor. A veces usted dice, ay, fulano merecía que le hiciéramos un reconocimiento así. Gloria al nombre del Señor. Fulano merecía, porque a nuestros ojos las cosas parecen ser mejor de esa manera. Pero gloria al nombre del Señor. Sabes que la obra es del Señor. Y a Moisés, un hombre tan extraordinario, Dios no le permitió que los hombres le reconocieran. Pero no faltó para Moisés su reconocimiento en el cielo, ni faltó en la tierra. Todavía nosotros, aleluya, al otro lado del mundo estamos predicando del gran hombre de Dios que fue Moisés. Todavía nosotros al otro lado del mundo estamos hablando de cuántas experiencias extraordinarias Dios le dio a este hombre. De la mansedumbre de Moisés. Y entonces, en Primera de Pedro encontramos a Pedro, anciano ya, pastor, y después de dar varios consejos a los pastores y de decirle, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, que fue quizás lo que le pasó a Moisés, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, como quería Dios que fuera Moisés ante su pueblo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué impresionante que el hombre que niega 3 veces al Señor, cuando Cristo lo pastorea de manera personal y se sienta con él a la orilla de la playa y le hace pescado, teniendo una conversación con él, y el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Las palabras del Señor es, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro se entristeció de que por 3ª vez el Señor le preguntara. Y le dijo, tú lo sabes todo. Según sabías que te iba a negar, sabes que te amo. Que usted y yo faltemos al Señor no es algo que sorprenda a Dios, ni con lo que Dios no cuente. Él sabe todas las cosas. Y aquel al quien el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, en este momento le da un consejo pastoral a los pastores y le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores van a recibir la corona incorruptible de gloria. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza. Gloria al nombre del Señor. Y termina haciendo una oración y Pedro dice, mas al Dios de toda gracia, aleluya, porque mira que la gracia de Dios se manifiesta en todo lo que tú haces para Dios. Tú sabes que tú pastoreas por gracia, tú predicas por gracia, tú oras por gracia, tú te has levantado por gracia, tú sigues de pie por gracia, vas a seguir de pie porque la gracia de Dios te va a sustentar. Cada día abres tus ojos por gracia, cada día trabajas por gracia, cada día te acuestas por gracia, cada día en todo lo que haces es por gracia. Y
ese Dios de toda gracia que te ha llamado, ese Dios que te ha llamado después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te pastoree, Él mismo te perfeccione, Él mismo te perfeccione, Él mismo te perfeccione, Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca, Él mismo te establezca. Aleluya, aleluya, aleluya. No estamos huérfanos, amados, no estamos huérfanos, no estamos huérfanos. Aleluya. Es del Señor la obra en nosotros, y es del Señor la obra en la gente. Tenemos que estar presentes para Dios y tenemos que estar presentes para la gente. Aleluya, pero ese Dios de gracia que nos ha llamado, Él nos va perfeccionando hasta el día de Cristo, hasta el día que nos vayamos con Él. Gloria al nombre del Señor, Él mismo nos va afirmando. Gloria al nombre del Señor con cada paso que das. Gloria al nombre del Señor. Tú empiezas a dejar un legado en almas que no conocían al Señor y siempre van a recordar ese hombre o mujer de Dios que fuiste tú, que un día les predicó, que un día los abrazó en su dolor, que un día estuvo con ellos en los momentos de dificultad. Gloria al Señor. Eso tiene que ver con afirmar. Gloria al nombre del Señor. Afirmar tiene que ver también con fijar, con sostener, con clavar. Significa que duele, porque para tú poder tener estabilidad es necesario estar bien sujetado de algo. Gloria al nombre del Señor. Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos afirme, Él mismo nos fortalezca. Gloria al nombre del Señor. Nos haga fuertes y Él mismo nos establezca como un cimiento y como un fundamento firme sobre el cual otras generaciones puedan conocer a Cristo y seguir caminando, aleluya, en la voluntad de Dios y en la excelencia y el poder del evangelio de nuestro Salvador. Aleluya. Quizás tú soñabas, gloria al nombre del Señor, con llevar los tesoros más grandes del mundo y ser un cofre lleno de oro. Gloria al nombre del Señor. Y Dios dijo: yo voy a depositar en ti la palabra porque tú eres mi siervo. Aleluya. ¿Qué tesoro más grande tú puedes tener? ¿Qué tesoro más grande tú puedes tener que tener en tu corazón la verdad de Dios? Quizás dijiste: yo quiero ser un barco, yo quiero ser navegar y llevar sobre mí gente importante. Y Dios te hizo un puente. Sobre tus espaldas hay un pueblo que Dios ha puesto. Hay almas que Dios ha puesto y las tienes que llevar de un lugar a otro en todas las temporadas de su vida, y tú los vas llevando de un puerto a otro puerto. Y tú quizás, gloria al Señor, no vas a disfrutar tanto la travesía porque a Dios le ha placido que seas el barco. Y quizás tú dijiste un día: yo simplemente quiero quedarme en la montaña y ya, no tengo que ser grande. Pero la gente va a mirar la montaña y que mire al Señor. Y quizás la gente dejó de pensar en ti como alguien con quien Dios tiene un trato personal. Y quizás la gente se olvidó. Sobre un madero cualquiera estuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha escogido como maderos cualquiera, no porque tuviéramos grandes méritos, no porque tuviéramos todas las cualidades. Simple madera sobre la cual el evangelio de Cristo ha sido entregado para ser imitadores de Cristo, para ser representantes y embajadores de Cristo en este mundo. No vamos a ser reconocidos porque ciertamente no tenemos las cualidades, ni somos el tipo de madera que todo el mundo quiere. Gloria al nombre del Señor. Pero si Cristo está conmigo, eso basta. Si yo puedo honrar la vida de Cristo con mi vida, eso es suficiente. Si la entrega de mi vida al Señor ha sido lo que yo puedo ofrecer, eso es más que suficiente. Dios no te pide nada más. Dios no te pide nada más. Déjate pastorear, cuidar,
tiernamente por su voluntad. Si su voluntad fue que fueras un cofre, un bote o un madero cualquiera, gracias, Señor, porque esa fue tu voluntad. Hemos predicado tu palabra. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Cuánto te necesitamos. Póngase sobre sus pies. Cuánto te necesitamos, Señor. Aleluya. No hay mejor lugar que estar cerca de ti, Señor.